Bienvenidos a Espacio Historia. Como sabéis, se emite en directo por Twitter en X los domingos a las 9 de la noche en la cuenta de Darío Madrid. Yo soy Darío Madrid, por cierto. El pasado domingo, junto con la periodista y divulgadora Luz Trujillo, hablamos con Miguel Ángel Ferreiro, el reto histórico, historiador y guardia real, de los atentados que sufrió el rey Alfonso XIII. Después hablamos con Manuel Fuentes, historiador, libros y danzas en Twitter, de Juana de Castilla y de su supuesta locura y su vida encerrada en Tordesillas. Con Abraham Amo, productor del canal de Hazañas de España en YouTube, hablamos de su vídeo sobre los tercios españoles. Espero que os guste. Bueno, pues buenas tardes. Creo que ya estamos todos. Otro espacio historia, otro domingo. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel, el reto, a, a Manuel, por supuesto, de Libros y Lanzas, y a Abraham, de Hazañas de España, y por supuesto Luz, que nos va a ayudar a sacar adelante este espacio. Hoy tenemos tres temas. En primer lugar, vamos a hablar de los atentados que sufrió Alfonso XIII. El día 14 de abril. Parece curioso hablar del tema. Eh, yo la verdad es que no sabía que le había intentado matar tantas veces. Me he quedado francamente sorprendido. Ahora veréis vosotros. Es una historia increíble. Luego vamos a hablar de los tercios, de un vídeo que ha hecho Hazañas de España, de 25 minutos nada menos, que un documental precioso sobre los tercios de España. Y luego, para terminar, pues Manuel nos va a hablar de Juana de Castilla. Ya sé que está mal decir la loca, pero así se la conocía. ¿Estaba o no estaba loca? Pues luego lo veremos. Bueno, Luz, te dejo a ti los mandos para hablar con Miguel Ángel. Bueno, ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Darío. Un domingo más en este espacio Historia. Gracias por abrirlo. Un saludo a todos los que van a formar parte de esta sala, que nos van a hablar de cosas muy interesantes, como es Miguel Ángel, Reto Histórico, que tiene una página maravillosa en el que nos habla de muchas cosas sobre la historia. Azaña, efectivamente, que nos habla sobre su vídeo, y por supuesto a Manuel, historiador, que nos comentará y nos hablará sobre esa gran reina que fue Juana, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero bueno, vamos a comenzar con uno de los temas que nos ha traído aquí hoy, que es el tema de Alfonso XIII, los atentados que sufrió y lo que fue un poco aquella época. Hoy nos sumergimos en uno de los eventos más turbulentos y menos conocidos de principios del siglo XX. Nos referimos al intento de atentado anarquista contra un monarca europeo en las calles de París. Y estamos hablando, como he comentado al inicio, como no, de Alfonso XIII, rey de España. Miguel Ángel, reto histórico, muy buenas tardes. Encantada de que estés aquí. Ahora digo, es la primera vez que me conecto aquí con vosotros, estoy un poco perdido con el tema de los micrófonos. Muy buenas noches a todos aquí, un placer. Esto parece que crece cada vez más y bueno, y he recibido la invitación de Darío Madrid, cómo no, estar aquí con vosotros a comentaros un poquito esto, ¿no? Estupendo, y seguro además que nos vas a aclarar muchas cuestiones sobre este marco histórico. Pero vamos a empezar por el principio. Miguel Ángel, ¿nos Ujú. podrías contar quién era Alfonso XIII y qué significaba su figura en aquel entonces? Claro, bueno, Alfonso XIII nació en 1886, proclamado rey de España desde el momento de su nacimiento. Esto ya trajo muchos problemas, ¿no? Ya que su padre, Alfonso XII, pues había muerto unos meses antes, estando su madre embarazada. Vamos, nunca llegó a conocer a su padre, ¿no? Durante su minoría de edad, pues, la reina María Cristina, que era su madre, María Cristina de Habsburgo, pues era la regente. Bueno, y cuando cumplió 18 años, en 1902, pues
digamos que asumió Alfonso plenamente estas funciones reales. Bueno, reales, bueno, se puede decir semificticio, ¿no? Porque seguía su madre en los temas de Estado, porque, bueno, claro, Alfonso no estaba todavía preparado, bueno, estaba bastante metida la madre, ¿no? Y era un rey que despertaba, pues, grandes pasiones, ¿no? Mucha gente tenía puestas unas esperanzas de regeneracionismo en él, o sea, pero bueno, también había estas positivas como negativas, ¿no? También debido al estilo de gobierno y a estos tiempos turbulentos, ¿no? Que estaba viviendo España, ¿no? Estos turbulentos tiempos políticos que se estaba enfrentando el país. Pues muy interesante. Entiendo entonces que cuál fue el propósito de su viaje a París en 1905. Sí, bueno, en 1905, pues bueno, Alfonso XIII, digamos, emprendió un viaje alrededor de Europa, no, tenía dos países principales a los que visitar, que eran Francia y luego Inglaterra, y bueno, y el objetivo era doble, ¿no? Fortalecer las relaciones diplomáticas con, digamos, las dos grandes potencias de Europa del momento, ¿no? Y bueno, ya que había alcanzado la mayoría de edad y ya llevaba, digamos, 3 años en el poder como rey, pues en esa gira pues esperaba encontrar una esposa adecuada que pudiera convertirse en futura reina de España, ¿no? Caramba, me parece a mí que esto va a ser una historia apasionante. Pues cuéntame, y durante este viaje, ¿qué sucedió exactamente en París? Bueno, pues el 30 de mayo de 1905 llega a París, Alfonso XIII, joven Alfonso XIII, ¿no? Siendo recibido, bueno, con todos los honores de Estado por el presidente francés que por entonces era Émile Loubet, ¿no? Había grandes multitudes, banda, orquesta, bueno, y estuvieron durante varios días, pues, visitando, pues, lugares emblemáticos, ¿no? Sin embargo, pues, lo que debería ser una visita de Estado, pues, digamos, se vio un poco ensombrecida por la amenaza del anarquismo, ¿no? Esta corriente política, por llamado de alguna manera, que había ganado muchos adeptos en Europa y que veía en las figuras de autoridad, presidentes, reyes, príncipes, aristócratas, ¿no? Un blanco perfecto para sus ataques. Bueno, los anarquistas, ¿no? Siempre los Mm. anarquistas, Miguel Ángel. ¿Y hubo algún intento directo contra la vida del rey durante esa visita? Claro, no, es a lo que no, a lo que vamos, ¿no? Por suerte para Alfonso, bueno, este ataque que se produjo en Francia salió mal, porque, bueno, al parecer, como digo, cuando llevaba unos días ya visitando la capital, banquetes, bailes protocolarios, bueno, al salir, creo que era el tercer día de la visita o algo así, salían de la ópera junto al presidente francés, se montaron en la calesa, que además estaba descubierta, y bueno, en medio del recorrido, bueno, en medio justo no, porque fue cuando pasó el coche, pues justo en la parte de, o sea, en la parte de atrás, o sea, acababa de pasar por ese mismo sitio, en el preciso momento de pasar al minuto, pues estalló un artefacto, ¿no? No se sabe si era un atentado contra Alfonso XIII o contra Loubet, el presidente francés. El caso es que eso, estalló una bomba en París aquel día en su recorrido. Eh, Creo que no murió nadie, por lo que he leído por ahí, sino que se quedó herido un policía y un cocinero que pasaba por allí. Bueno, el caso es que, ya lo quería haber comentado antes, el tema de hablar de esto de los atentados contra Alfonso XIII es también un vehículo para comentar un poco el estado en el que se encontraba Europa cuando estos aires de anarquismo y de terror político pues invadían Europa, ¿no? España en particular, pero Europa también, ¿no? La tensión era palpable en toda Europa, en Francia también. Por ejemplo, en este caso, he leído algún informe de la policía francesa, ¿no? Que estaba además en máxima alerta, ¿no? Después de esto, realizaron varios informes, había varios, según ellos, ¿no? Detectaron varios complots para atentar tanto contra el presidente como contra la vida del rey de España, ¿no? Además, había informes que implicaban anarquistas franceses y anarquistas españoles que precisamente se habían desplazado de Cataluña, que como sabemos era un nido de anarquistas en España bastante importante, se habían desplazado de Cataluña a París durante aquellos días de la visita. Sobre todo se hablaba de un tal Eduardo Aviñó, que se había fugado de la península de España, bueno, después de atentar contra una casa cuartel y de un intento que salió mal de asesinato a un comisario en Barcelona. Bueno, era un pieza, ¿no? Ah, bueno, y en estas investigaciones, que cuando leí me acordé mucho de Darío Madrid, pues que se detectaron
unos artículos en la prensa anarquista francesa que se titulaban La España inquisitorial, ¿no? Con ciertas raciones de leyenda negra que animaban a eso, a atacar contra el rey católico de esa España anquilosada e inquisitorial, ¿no? Eso es todo siempre según estos anarquistas franceses, ¿no? Bueno, este ambiente, como digo, pues reflejaba el clima de inseguridad que los líderes europeos enfrentaban en esa época, ¿no? Marcada pues, por varios atentados anarquistas, bueno, que a mucha gente le vendrá a la cabeza el famoso atentado de Sarajevo, ¿no? Que desencadena la Primera Guerra Mundial, que será algunos años después, creo que en el 14, ¿no? Y tampoco nos podemos olvidar de que también en 1901, unos poquitos años antes, acababan de asesinar al presidente estadounidense, William McKinley, también, donde implicaron también a miembros anarquistas, aunque nunca se llegó a saber, ¿no? Bueno, parece que el rey vivió unos momentos bastante tensos, tanto él como todos los que estuvieran involucrados en esos sucesos. Y yo me pregunto, Miguel Ángel, ¿cómo impactó ese evento en las relaciones entre España y Francia? Sí, bueno, a pesar de esta tensión, ¿no? La visita pues, de Alfonso XIII terminó siendo un éxito diplomático, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Que fortaleció los lazos entre ambos países y demostró también una cierta, digamos, resiliencia, ¿no? De estos líderes europeos frente a las amenazas internas. A veces se cree que esto fue un error, ¿no? Los líderes se confiaron. Las calesas seguían paseándose de forma descubierta, con poca escolta, dándose baños de masas, y a la larga, como hemos comentado antes, a la vista de los atentados que se produjeron después, pues fue un error, ¿no? Pero bueno, el rey Alfonso XIII no le dio mayor importancia al atentado, como digo, ni siquiera el francés, y continuó su viaje hacia Inglaterra, donde precisamente conocería a quien sería su esposa, la princesa y sobrina del rey Eduardo VII, Victoria Eugenia de Battenberg. Así que ya Pues llevamos un atentado, ¿no? O sea, Sí, un atentado. Bueno, un seguimos, Luz. atentado. un atentado. Bueno, fascinante relato. Una vez más, la historia nos muestra cómo los hilos del destino se tejen en momentos de gran incertidumbre. ¿No te parece, Ujú, Darío? Sí, sí. Pero vamos a ir nos vamos a adentrar ahora en la historia del ujú. 31 de mayo de 1906, que fue un día marcado por la unión, efectivamente, en matrimonio de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, pero que quedó ensombrecido por un acto de violencia que casi altera el destino de una nación. A Mm, ver, Miguel Ángel, que esto es apasionante. ¿Podrías sí. comenzarnos por contar cómo se desarrollaron los preparativos de lo Mm. que fue y supuso esta gran boda real? Sí, bueno, la gran boda, ¿no? Esa boda tan esperada del heredero de la corona con Victoria Eugenia, ¿no? Bueno, se perfilaba como un evento de incomparable magnificencia, ¿no? Como sabemos, se construyeron incluso los dos grandes hoteles de Madrid para albergar a los invitados, ¿no? El Ritz y el Palace, ¿no? Esta futura reina, pues hay que saber que pertenecía, por cierto, a la iglesia anglicana y que se convirtió al catolicismo, esto creo que la madre no lo veía muy bien, pero bueno, se convirtió al catolicismo en una ceremonia privada, ¿no? En el Palacio de Miramar. No sé si fue el arzobispo de Toledo también, que luego también será el que los case, ¿no? Pero bueno, se convierte al catolicismo, ¿no? Que era esencial para la legitimidad de un enlace, más que de una España profundamente católica, para, digamos, mantener ese legado, ¿no? Que se seguían considerando los reyes católicos, ¿no? Siempre su majestad católica es una de las intitulaturas de la monarquía española, ¿no? Bueno, esta ceremonia pues se fijó para el último día de mayo, el 31 de mayo de 1906, en la Basílica de San Jerónimo el Real, en Madrid, que es esta que tenemos, que ahora pertenece al Museo del Prado, la que está justo encima del Prado, para el que no conozca Madrid. Sí, una basílica muy, muy bonita que en la actualidad, por cierto, se casan aquellos, ¿no?, que tienen mucho rango social, etcétera. Efectivamente. Oye, me imagino que la ciudad estaría engalonada hasta la bandera, nunca mejor dicho, para una ocasión tan especial como esta. ¿Y cómo fue? Cuéntanos esa Claro, ceremonia. sí, a ver, se sabe, bueno, además hay bastantes relatos, ¿no? De la prensa de la época, ¿no? Que la ceremonia pues atrajo a gran parte de la nobleza de toda Europa, ¿no? Y sabemos que es la comitiva real, pues salió
el Palacio Real con unas 40 carrozas totalmente engalanadas, como dices, ¿no? Y bueno, dicen que tuvo un retraso la novia, que llegó tarde, pero bueno, esto es algo típico, ¿no? Que la novia se retrasa y debe ser así, ¿no? Bueno, el evento pues fue majestuoso, ¿no? Según dicen, la basílica estaba hasta arriba. Hay un vídeo, creo que se conserva un vídeo que lo podéis ver en Wikipedia, de la salida de la boda, ¿no? Con los alabarderos formados, la Guardia Real, cómo salen a esas calesas, ¿no? Y además oficiaba la misa, como comentaba antes, ¿no? El cardenal Sancha, que era el arzobispo de Toledo, ¿no? Sin embargo, y a lo que vamos, ¿no? Lo que debería haber sido una jornada de gran regocijo, pues se vio abruptamente interrumpida, ¿no? Sí, el atentado, ¿no? Famoso El atentado. Eso Eso es el es. ¿Qué atento. sucedió? ¿Cómo fue exactamente, Miguel Ángel? ¿Cómo se desencadenó esto que ensombreció, ¿no? Un día tan especial. Eso es, sí, bueno, conocemos el presunto, ¿no? Porque esto siempre es presunto, ya sabemos cómo eran estos temas en esa época, ¿no? El presunto autor, bueno, a todas luces parece que fue el autor, ¿no? El famoso Mateo Morral, ¿no? Que este atentado es bastante más conocido que el que hemos hablado antes en París y el del que hablaremos ahora un poquito más tarde, ¿no? Este Mateo Morral se supone que era el hombre detrás del plan y había conseguido una falsa acreditación como periodista con la intención, primero, inicialmente, ojo, de lanzar una bomba dentro de la iglesia, ¿no? Imaginaos el follón que podía haber montado ahí, ¿no? Con esa nobleza, con gente de importancia de toda Europa, pues montar un atentado en plena iglesia. Sin embargo, debido a un cambio en el último momento de la ubicación de los periodistas, aquí un acierto del protocolo del momento o lo que sea, o una suerte, ¿no? Pues este Mateo Morral no pudo entrar finalmente en la iglesia, ¿no? Que pudo haber sido allí el atentado. Y entonces, ¿qué hizo Morral si no podía Bueno, entrar en la iglesia? claro, bueno, buscó, digamos, un lugar alternativo, ¿no? Buscó, digamos, por donde iba a pasar la comitiva y se situó en un balcón del cuarto piso, o de un cuarto piso en la calle Mayor, no me acuerdo del número, pero mucha gente lo conocerá, está enfrente de la iglesia castrense, ¿no? Y desde allí, a la pasada de la comitiva, lanzó una bomba que había disimulado en un gran ramo de flores, ¿no? Pero bueno, ahí viene otra vez el giro inesperado y de suerte porque la bomba, al tirarla desde ese cuarto piso, chocó contra un cable de estos que había antiguamente del tranvía y en vez de caer encima de la carroza real, cayó en medio del público, ¿no? Eso fue un drama. Qué horror, madre mía, qué horror, Sí. qué horror. ¿Qué consecuencias trajo ese desvío, Miguel Ángel? Claro, no, o sea, lo vemos así digamos, con el filtro del tiempo, pero eso fue una masacre, ¿sabes? Una tragedia. O sea, fueron, me parece que 25 personas asesinadas por esta bomba, 25 personas, ¿vale? Y más de un centenar heridas, o sea, un atentado terrorista en toda regla, ¿no? No hay que ponerle, digamos, no hay que quitarle importancia, ¿no? Incluso un trozo de metralla llegó a la carroza real dañando el uniforme del rey, ¿no? Y partiendo uno de los collares que llevaba, ¿no? Y también dicen que la reina se llegó a manchar el vestido de sangre y tal, ¿no? Increíble, vaya momento. Y esto es el día Mm. de tu boda, madre mía. Bueno, ¿y qué pasó con Mateo Morral después del atentado? Bueno, Morral logró huir inicialmente, pero lo encontraron 2 días después en Torrejón de Ardoz, donde dicen los informes de la policía que se suicidó al verse rodeado por tanta policía, ¿no? Pues un final trágico para un día que Mm, efectivamente debía ser festivo, un día de mm, celebración. Has citado lo del uniforme del rey Alfonso XIII. Tengo que decir que Alfonso XIII está catalogado como uno de los reyes más elegantes y que mejor le sentaban los uniformes. fíjate. Hay muchos retratos del rey Alfonso XIII en el que se puede observar esto. Bueno, ¿y cómo impactó este evento en la sociedad de la época? Bueno, lo mismo, o sea, un poquito de lo mismo, ¿no? Un atentado que deja una profunda huella en la sociedad y que reafirmaba la percepción del anarquismo como una amenaza, ¿no? También esta vez sí, ¿no? Se llevó a un endurecimiento de las medidas de seguridad en eventos públicos. No sé si realmente
se mantuvo a la larga, ¿no? Porque estas cosas, como siempre, ¿no? Se reacciona al momento, pero luego se vuelve otra vez a poner las cosas, digamos, tibias, ¿no? Se dice bueno, que se endureció esa protección de la familia real, pero bueno, como digo, pronto se relajaron, ¿no? Porque en 1913, como hablaremos ahora, se produjo otro atentado, ¿no? Si quieres, Luz, ya os cuento lo de 1913, ¿no? Perfecto, adelante, sí, sí. Bueno, es por Un el... inciso, un Sí, pequeño. ¿Quién es, ¿quién es el héroe de esta historia? Porque el héroe de la historia no es Alfonso XIII. El héroe para mucha gente es Morral, ¿no? Porque le tienen como un ídolo bueno, no voy a decir nada más. sí, a ver, muchos anarquistas, por ejemplo, y además gente que había perpetrado atentados y asesinatos, intentos de asesinato, como digo, también contra casas cuartel, policías, cosas que al no ser, digamos, intentos de magnicidio o tal, pues no se conocen, ¿no? Pero muchos de estos terminaron con cadena perpetua, alguno incluso no se le llegó a ejecutar, ¿no? Y durante la Segunda República fueron muchos liberados o incluso muchos eran considerados como héroes, ¿no? Además, el nombre de Mateo Morral creo que se le puso a la calle Mayor, ¿no? Precisamente. Sí, en la Es Segunda un República. poco ponerle un nombre de un asesino a una calle, pues no, como que no lo veo, ¿no? Pero bueno, también hay quien ha intentado limpiar un poco el nombre de este Mateo Morral, diciendo que simplemente era un instrumento, ¿no? De una conspiración, ¿no? Este principio del siglo XX es una época de conspiraciones y al final que al final eran chavales jóvenes, creo que no tenía más, bueno, 20 y pocos años tenía, y el de París otros tantos, ¿no? Dicen que eran instrumentos de complot que estaban un poco más elevados, de digamos, unos intereses, ¿no? Por cambiar un poco el statu quo, especialmente había intereses con los, digamos, norteamericanos, cubanos que querían venganza, pero bueno, esto cada historiador os contará una cosa y da para un espacio largo, ¿no? Si Mateo Morral es un terrorista, un héroe o un asesino, ¿no? De todas maneras, en estas historias, más que héroes y villanos, ¿no? Lo que da es para reflexionar, ¿no? Contando estos sucesos, reflexionar sobre el estado de la época, ¿no? Que parece que hasta se normalizaba este tipo de acciones. Bueno, no normalizar, sino que quizás no se le daba la importancia que se le da hoy a un atentado terrorista. Recordemos Bueno, eso, la que violencia realmente... política estaba dentro, o sea, Sí, sí, era eso es. admitida por gran parte de la sociedad. Y de hecho, fue una de las cosas que pasaron en la Segunda República. Eso es, Sí, sí, sí. exactamente. Estaba ya y cada vez más iba bastante a más, ¿no? Muy bien. Bueno, pero seguimos con atentados, entonces, coméntanos, el Claro, atentado de 1913. A ver. 1913, pocos años después, como está comentando Gonzalo, esto iba a más, ¿no? Esta violencia política, esta violencia en la sociedad, parece que era recibida de cierta manera que no se actuaba contra ella, ¿no? Estaba hasta, por algunos sectores, hasta bien vista, ¿no? Bueno, vamos a lo de 1913, que hablé ayer mismo, además, en la radio de este atentado, porque ayer fue su efeméride, ¿no? Era el 13 de abril de 1913, atentado contra Alfonso XIII, digo, ahí el número 13 ahí. Siempre, ¿no? Ese número de la mala suerte, ¿no? Bueno, este atentado se frustró también, ya que el rey se salvó, dicen que gracias a su audacia, ¿no? Y al manejo de su caballo, ¿no? Claro, porque digamos que tenía bastante pericia y tenía adiestramiento militar, ¿no? Sobre todo en tema de equitación, que era bastante, aparte de, como dices, Luz, que le quedaban bien los trajes, dicen que era bastante buen jinete, Alfonso XIII. Sí, sí, era muy pintoresco, nunca mejor dicho. En fin, a ver, sobre todo lo que estás contando, realmente eso Sí, suena como algo sacado de una película, ¿eh? sí, La sí, verdad es sí. que nuestra historia da para muchas películas, Mm. pero ¿quién fue el responsable de este intento, de este nuevo intento? De este nuevo intento, bueno, de este nuevo oscuro capítulo, pues un tal Rafael Sancho Alegre, ¿no? Un anarquista, también jovencito, ¿no? De 26 años, que era carpintero y venía de Barcelona, ¿no? Según el diario ABC, mm,
bueno, en este evento había muchísimos periodistas, ¿no? Y uno de los diarios que informó fue ABC, decía que era un hombre con asombrosa serenidad y cinismo, y un cinismo también asombroso, ¿no? O sea, que era un tío que no se inmutaba por nada, ¿no? Este atentado, bueno, según se cree, fue impulsado por el descontento con la política española llevada con la guerra de Marruecos, con esta leva de los reservistas y todo eso, y sobre todo, yo creo que es más bien esto, la represión contra los causantes de la famosa Semana Trágica de Barcelona, ¿no? Uf, ¿y cómo se desarrollaron entonces exactamente esos hechos, ¿no? El Mm. 13 de abril de 1913, Miguel Ángel. Sí, bueno, ese día Alfonso XIII había participado en una jura de bandera, una ceremonia solemne, además, que requería de su presencia para presidirla, ¿no? Y bueno, cuando terminó, pues digamos que optó por ese paseíto y ese baño de multitudes a caballo. Por eso digo que aunque se hubieran tomado medidas en aquellos años de su boda para protección real, se ve aquí cómo, por el contrario, se le permite ya ese baño de multitudes a caballo, ¿no? Él buscaba, quizás es más bien culpa de él, porque él quería mostrarse como cercano con su pueblo, ¿no? La comitiva real pues avanzaba vino por la Castellana, giró en Cibeles hacia Alcalá, hacia lo que es hoy el Palacio Buenavista, ¿no? El cuartel general del Ejército, y a esa altura, bueno, digamos que la tranquilidad pues se vio interrumpida por 3 disparos. Como estamos comentando de película, bueno, ¿qué Mm, hizo el rey Alfonso XIII Bueno, en ese momento tan crítico? yo personalmente, cuando leí esta anécdota, me cambió un poquito la concepción que tenía de Alfonso XIII, ¿no? Porque en este intento de magnicidio, pues demuestra aquí pues un ánimo notable, ¿no? Y una valentía que no me esperaba yo viniendo de Alfonso XIII, ¿no? Cuando sale el anarquista de entre la multitud, se pone enfrente del rey, le pega el primer tiro, Alfonso XIII, nada más verlo, dice que gira la muñeca, encabrita su caballo, lo pone en corbeta, ¿no? Y se lanza como para hacer una carga contra la Sancho Alegre, ¿no? Le pega un segundo tiro, él lo esquiva con su caballo, haciendo unas maniobras que seguramente había aprendido en alguna clase de equitación militar, y al tercer tiro, pues no lo alcanza porque ya él lo rebasa y lo tira al suelo, ¿no? Bueno, luego ya cuando lo desarma y lo derriba, pues las fuerzas de seguridad ya intervienen, ¿no? Y el regicida pues es detenido prácticamente de inmediato. Madre mía, vaya reacción, ¿no? Por parte del rey. La verdad es que esta Mm, parte no la conocía, es verdad, mm. que cambia un poco el relato. Pero dime, ¿hubo alguna consecuencia inmediata después de este atentado? Bueno, esto es interesante, porque bueno, aparte de que Alfonso XIII sale ileso, ¿no? Él continúa con este paseo, ¿no? No le da importancia, como digo, parece que estaba la violencia muy interiorizada en la sociedad de la época, no le da ninguna importancia y continúa digamos, el paseo, ¿no? Ese baño de masas, le da exactamente igual. Sancho Alegre, bueno, es arrestado y digamos que es condenado a muerte, ¿no? Es condenado a muerte, pero Alfonso XIII, unos días después, ordena que se le conmute la pena por cadena perpetua, ¿no? Demostrando, digamos, esa magnanimidad real, o por lo menos él quería demostrar, aparte de esa acción valiente, que era un rey que sabía perdonar, ¿no? Bueno, curiosamente el Sancho Alegre bueno, para más Inri, para saber que era un personaje, del único que estaba preocupado, porque me parece que estaba ya predestinado a morir o lo tenía aceptado. Lo único que pidió cuando fue arrestado fue que le dejaran peinarse para no salir mal en la foto de la ficha policial. Seguramente en la primera foto que le hacían, ¿no? O sea, es curioso. Bueno, es apasionante, sin ningún tipo de duda. Madre mía, qué historias. Oye, gracias por traernos estos relatos que están llenos de tensión y de pasión, Mm. ¿no? Nunca mejor dicho. Muchísimas Sí, gracias, Miguel Ángel. nada, un placer. Son, como digo, pequeños eventos que a lo mejor nos ayudan a entender un poco las complejidades, ¿no? Más grandes de nuestra historia y de esa sociedad, de ese principio del siglo XX, ¿no? Increíble, ¿qué te ha parecido, Darío? Te paso el micro.
Bueno, todo. Yo estoy, no sé, sorprendidísimo de... No, la verdad es que no sabía que había sufrido estos atentados Alfonso XIII. Sí sabía el de la plaza, perdón, el de la calle Mayor. Eh, si pasáis por la calle Mayor, está cerca de donde se cometió el atentado, está muy cerca del Palacio Real, enfrente de la Catedral Militar actual. Y hay un monumento, se mataron a 25 personas. Y la gente pasea, anda y con total tranquilidad. Y la verdad es que impresiona saber que ahí murieron 25 personas y hubo 100 heridos. Pero, en fin, sí, la verdad es que eso todo es sorprendente. No sé, Manuel, qué opina del tema. No sé si Manuel tiene alguna opinión. ¿Se me escucha? Perfectamente. Manuel, buenas tardes. Muy buenas a todos. No, a ver, lo cierto es que esta época es muy turbulenta. Yo, por ejemplo, justamente le estoy explicando toda esta época a mis alumnos ahora. Y, a ver, siempre les trato de poner en contexto, ¿no? Y trato también de relativizar un poco lo que la leyenda y la tradición nos han dejado marcados, ¿no? Lo primero, en torno a la personalidad de Alfonso XIII, y que bueno, yo que creo que no debería ser una personalidad tan denostada como se nos ha transmitido, ¿no? Ni era una persona tan dejada de sus funciones, ni tan, no sé, no era una persona dejada en realidad. Yo creo que era una persona con bastante conocimiento, estaba comprometido con sus tareas de gobierno dentro de lo que cabía, también es cierto. Y también explicarles a los alumnos un poquito lo que era el tema del anarquismo y por qué cala quizás el anarquismo mucho más en aquella España y las acciones violentas y radicales de los anarquistas en aquella España que quizás otras vías más políticas o democráticas, ¿no? A ver, yo siempre les pongo a los alumnos un ejemplo. A la gente le daba exactamente igual la política. El sistema de la restauración funcionaba principalmente por la aquiescencia de la población, porque a la población le daba igual el voto, prefería en la mayoría de los casos la población era rural, tenemos que pensar que era una España con una población altamente rural y que preferían sacar tajadas de lo que pudiera ofrecerles el cacique de turno, por poner un ejemplo, o alguien influyente de turno, que ir a las urnas, porque no les iba a suponer ningún cambio. La gente lo que quería era vivir y solucionar sus problemas. Y bueno, el anarquismo prometía una solución rápida, es cierto que violenta, pero una solución rápida, por lo menos lo prometía de forma mesiánica, a los problemas. Y no me extraña que esta retahíla de atentados estuviera tan de moda en aquella época. No deja de sorprender, sin embargo, que muchos de estos atentados no tengamos ni siquiera noticias de ellos. Sí, sí, es lo que más me sorprende. Ya que has hablado de la personalidad de Alfonso XIII, a mí siempre, ahora que estamos el 14 de abril, siempre me ha sorprendido la huida de aquel 14 de, como se puede llamar de otra forma, del 14 de abril de 1931, de España, según él, para evitar una guerra. Ni siquiera se conocían los resultados. Nunca se publicaron de forma oficial los resultados de aquellas elecciones municipales. Todo era una suposición. No se sabía si realmente habían ganado las grandes capitales o no. De hecho, es que todavía no se sabe con exactitud. Hay esas estimaciones de todo tipo. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Para mí es sorprendente como yo creo que la personalidad de ese rey sí efectivamente pues era extraña. Yo creo que era, bueno, lo dices que no lo sé. Yo creo que ya, incluso a lo mejor estos atentados influyeron para salir corriendo, porque por lo menos en 1931 tenía mucho miedo de perder su vida. Siempre se ha dicho que se fue corriendo por el asesinato de la familia real rusa. No sé si vosotros opináis lo mismo o algo parecido. A Bueno, ver, Miguel Ángel, ay, perdón. Sí, digo, yo, adelante. ya que he comentado ya estas cosas,
comentar un poquito mi opinión también sobre Alfonso XIII, ¿no? Digamos que como africanista que me considero, para mí no fue un buen gestor, ¿no? de lo que sucedía en Marruecos, ¿no? Digamos que mientras morían muchos españoles allí en Marruecos, él se dedicaba a otro tipo de cosas. Quizás también es como dice Manuel, ¿no? Era una época muy compleja, lo estamos viendo, lo estamos leyendo, que tenía que hacer frente a muchas cosas, muchos problemas internos. Quizás no estaba lo mejor, lo bien asesorado que pudiera estar, pero en África, para llamarse el africano, o para intentar pasar con ese mote a la historia, realmente no hizo absolutamente nada más que dejar morir allí a la gente y nombrar a generales amigotes que llevaron al fracaso a nuestros ejércitos, ¿no? Luego me da mucha rabia cuando veo que se habla de él, de esa, digamos, esa oficina que montó para encontrar a franceses desaparecidos en la Primera Guerra Mundial, en las zonas en los frentes orientales y tal, mientras en el RIF, pues directamente pues, le daba igual, ¿no? Entonces, bueno, eh, los atentados al final son un fruto, ¿no? de lo que ocurría en la sociedad, el descontento, pero la violencia quizás no, tampoco es el medio, ¿no? Para llegar a eso. Todo se sumó, supongo, a lo mejor cierta sensación de culpa, esos miedos, como decía Gonzalo, ¿no? Después de ver cómo eliminaron a la familia del zar, y el hartazgo a lo mejor, ¿no? De ser un rey que no se le entendía, pues para alargarse en el año 31, utilizando como excusa los resultados electorales de las grandes capitales de España, ¿no? Porque, bueno, pucherazo o no, según algunos historiadores, el caso es que el rey se fue, ¿no? Y la república, pues bueno, se proclamó de facto, más que por las elecciones, por esta huida del monarca, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Pues a ver, Darío, Manuel, Manuel. Manuel. Bueno, mire, yo es que, sí, a ver, a mí no es especialmente un personaje que, como digo yo, me caiga mal, ¿no? Me parece un personaje más bien un poquito campechano, sí es verdad que tiene una personalidad rara, y también lo veo muy o al menos yo lo entiendo como una persona muy supeditada a su madre. La muerte de su madre en 1929 a él le supone casi una crisis existencial y en torno a la funcionalidad política, porque a pesar de que, como ha dicho antes Miguel Ángel, él fue rey desde su mismo nacimiento y con 16 años lo nombran mayor de edad, él dependía mucho de su madre, una madre que tampoco en un principio no tenía muchas ganas de tener los cargos que tuvo, pero que, hombre, que era una mujer lúcida, que sabía muy bien cómo funcionaban los partidos de la Restauración y aquellas principales personalidades, ¿no? La muerte de su madre en el 29 coincide prácticamente con las primeras crisis en las relaciones con Miguel Primo de Rivera. Es decir, yo creo que a partir de 1929 ya va dando palos de ciego, va interviniendo en política según las funciones que le permitía la Constitución de 1876, disolviendo gobiernos, nombrando a este, nombrando al otro, pero ya son palos de ciego, porque, vamos a ver, el mero hecho de nombrar a Berenguer como nuevo presidente del Consejo de Ministros para intentar dar una solución o volver a poner a España en la senda democrática que él mismo había suprimido aceptando la dictadura de Primo de Rivera, están nombrando a una persona que en parte tomó muy malas decisiones en África y que en su haber pudo haber estado quizás también incluso salvar a los pocos que quedaron, a los que quedaron en Monte Arruiz, ¿no? Que estaba en su mano quizás haber dado esa decisión, y Berenguer no era una persona que gozase de un gran predicamento popular. Ya luego la personalidad incluso de Juan Bautista Aznar, cuando le llama a convocar aquellas elecciones municipales, Juan Bautista Aznar asume aquel papel, pues, porque le ha tocado, aún sabiendo lo que podía suceder. Llega un momento también en que, por unas cosas u otras, Alfonso se va viendo cada vez más solo. Yo creo que esa es una de las cosas que le hacen también tomar el exilio de aquella manera. Porque, pongamos el ejemplo, mira, Niceto Alcalá Zamora. A mí es un personaje que no me cae precisamente mal.
había sido monárquico, había tenido amistad con él. No cuenta con su apoyo. Antonio Maura, el hijo del que fuera primer ministro nuestro, lo mismo, sucedió lo mismo. Otro monárquico que también le dio la espalda, ¿no? Y poco a poco también se dio cuenta, incluso como el propio general Sanjurjo, que era la máxima distinción militar de la época, lejos de ponerse o mostrar su respaldo al monarca, en los días que abarcan del 12 al 14 de abril, le muestra el apoyo a Niceto Alcalá Zamora y a los miembros del Pacto de San Sebastián. Yo creo que él se podía oler también aquel progresivo abandono, dejadez de la gente que le había tenido al lado o de quienes podrían haber sido sus pilares fundamentales. Tuvo mala suerte también porque le coincidió con la Gran Depresión, ¿no? Que se contagió por todo el mundo. Así fue. Bueno, pues tenemos también por aquí a Zañas. No sé si nos quiere decir algo sobre este tema antes de pasar al siguiente tema. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Se te oye perfectamente. En primer lugar, disculparme por la voz, que yo ya he empezado la temporada de alergia, me temo. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Y no, del tema este, no un tema en el que yo esté especializado, pero sí me parece, siendo el 14 de abril, relevante recordar que esto ocurrió en el contexto de unas elecciones municipales. Yo me acuerdo cuando estudiaba la Segunda República en bachillerato, ¿no? En Historia de España, te lo ponían así muy, muy rápido, al menos en mi Sí. instituto. Te ponían muy rápido. Bueno, y la República ganó las elecciones en las capitales de provincia. Bueno, vamos a ver. Estamos ante un cambio de régimen que se dio por unas elecciones municipales en la que, bueno, se supone que sí se ganó en las capitales de provincia, pero luego en el resto del país no. Entonces, bueno, es una cosa bastante irregular. Es que tú lo has dicho, se supone. Es que no Ahí está. existieron los resultados finales, nunca se publicaron. Y hay estimaciones para todos los gustos. Y dentro de poco lo publicaré, no puedo decir. Bueno, pues ya vamos a pasar al siguiente tema. Hazañas de España, como os comentamos el otro día, pues tiene un canal en YouTube de vídeos y esta semana ha publicado, la palabra no creo que sea publicado, ha subido un vídeo sobre la historia de los tercios españoles, que es un vídeo largo, o sea, no es un vídeo corto, son 25 minutos y 43. Lo primero que te tengo que preguntar, porque es un tema complejo, es si el gran capitán es el fundador de los tercios. Es una mala idea esta pregunta, pero bueno, vamos a ver. Hombre, a ver, a mí la pregunta me gusta porque yo nací en Córdoba, entonces a mí hablar del Gran Capitán, pues me gusta. A ver, nosotros en nuestros vídeos siempre señalamos las fuentes que utilizamos. En estos vídeos sobre Sí. los tercios principalmente, y recomendamos el libro para quien quiera aprender más, utilizamos un libro de Julio Albi, que es de Pavía Rocroi, Los tercios españoles, y él considera que, a ver, formalmente no podemos llamar al Gran Capitán el padre de los tercios por el hecho de que las reformas militares más centradas en infantería, siguiendo un poco el modelo suizo, ya la habían iniciado los Reyes Católicos, pero sí que es innegable que el Gran Capitán es fundamental para empezar a implementar unidades de infantería con armas de fuego individuales, que esa es una de las cuestiones que tratamos en el vídeo. Entonces, bueno, que si le quiera llamar padre o no de los tercios, pues a nivel formal pues se puede discutir. Pero hay que tener sobre todo en cuenta que lo que es el término tercio se da formalmente a partir de 1536 con la Orden de Génova, o sea, bastante después. Pero, como se trata en el vídeo, la influencia del Gran Capitán en el desarrollo del modelo que luego daría lugar a los tercios es innegable. Habláis del Gran Capitán, habláis de las batallas de Italia, de la batalla de Cerignola. Vamos a ver cómo preguntarte esto. ¿Cuál fue los avances que las ideas del Gran Capitán llevaron a la guerra? Claro, a ver, nosotros la premisa en el vídeo es que a todos los que nos interesa la historia, pues más o menos tenemos cierto conocimiento sobre los tercios, sobre la supremacía militar que tuvieron en Europa durante un tiempo, pero como que muchas veces nos centramos en exclusiva en lo valientes que eran, en el tema de la reputación, que ojo, es muy importante y de hecho en el vídeo se aborda. Pero esto es mi opinión personal, a veces como solo nos centramos en esos elementos, pues caemos un poco incluso en los tópicos de que parece que los españoles eran simplemente, ¿no?, unos brutos, unos salvajes y tal, y la realidad es que hay mucho más. Entonces nosotros analizamos la cuestión
desde el punto de vista de las innovaciones tácticas que se dieron, aparte del valor, que como digo es relevante. Entonces, en la batalla de Ceriñola, el gran capitán se enfrenta a un ejército francés que tenía grandes unidades de caballería pesada. Y el gran capitán contaba con un ejército que era especialmente de infantería. Entonces, la innovación que él lleva a cabo aquí es que utilizó en la infantería no solo unidades de piqueros, sino también unidades con armas de fuego. En este caso eran espingarderos. ¿Qué es lo que él hace? Él utiliza las unidades de piqueros y las unidades con armas de fuego de manera combinada. Establece una posición fortificada en la que se construye un foso de protección y entonces los franceses, confiados de su superioridad, son los que inician el ataque. Pues bueno, cuando llegan al foso y no pueden pasarlo, se encuentran además con descargas masivas de armas de fuego, prácticamente a bocajarro, y la caballería francesa empieza a caer. De hecho, el propio comandante del ejército francés muere en estos momentos iniciales. Posteriormente avanza la infantería, que en este caso eran de piqueros suizos, y cuando llegan al foso lo que hacen las unidades con armas de fuego es retroceder y avanzan los piqueros, que se enfrentan a la infantería enemiga y acaban repeliéndolos. Entonces aquí la innovación es que por un lado teníamos en esta época el modelo francés de caballería pesada y luego, por otra parte, el modelo de infantería de los piqueros suizos. La innovación es que el gran capitán no solo utiliza piqueros, sino que utiliza estos de forma combinada con unidades con armas de fuego. Y entonces esa utilización combinada de disparos y luego cubrirse y lograr la protección de los piqueros, lo que posteriormente sería el núcleo de las tácticas del tercio. Exacto. ¿Quiénes eran los mosqueteros? Porque los mosqueteros no nacen en Francia, ¿verdad? Claro, en el vídeo, en este momento lo que digo, ni siquiera en esta batalla inicial, ni siquiera estamos ante arcabuceros, estamos ante espingarderos, un arma de avancarga más antigua aún, ¿no? Luego posteriormente se utilizan los arcabuces y es verdad que posteriormente sí se van implementando además el mosquete. Como se indica en el vídeo, el arcabuz, a ver, estamos hablando sobre el papel, se suponía que la distancia efectiva era hasta los 50 metros, pero en el libro se dice que se utilizaba en la práctica entre 15 y 20 metros, es decir, estamos hablando de poca distancia. Se disparaba desde relativamente cerca. Entonces luego se implementa el mosquete, que la ventaja que tenía era que tenía mayor alcance, que llegaba más lejos. Eso sí, era más pesado. Los que hayan visto alguna escena o la película de La Triste habrán visto que ponían el arma sobre una horquilla. Por razón del peso se utilizaba una Sí. horquilla en la que se apoyaba el arma y ahí se disparaba. Y ese es el mosquete que se va luego implementando. Que es curioso, porque en la película famosa los mosqueteros van con espada, pero realmente los mosqueteros, realmente su función era disparar los mosquetes. Claro. Entiendo. Bueno, y luego la primera batalla en que realmente, bueno, se dice, la que realmente, aunque no se está en 1936 hasta que se forman, digamos, de una forma oficial, fue la batalla de Bicoca, ¿no? Es esa batalla que tuvo lugar en Italia y Exacto. que los españoles ganaron tan fácil. Los españoles, ¿es verdad que los tercios son españoles, digamos, o están formados por más unidades? Claro, eso luego se analiza en el vídeo. Hablamos de los También. tercios españoles, pero hay que tener en cuenta que los españoles en sí eran una minoría dentro de los ejércitos al servicio de la corona española. En el libro se indicaba que en la práctica, en la guerra de Flandes, españoles como tal eran a lo mejor el 15% del total de las fuerzas que se empleaban. Lo que sí es cierto es que eran considerados unas unidades de élite que daban coherencia y cohesión al conjunto. Es decir, había unidades de alemanes, había también irlandeses, había italianos. Los españoles eran los que tenían más fama, los tercios españoles, entonces a ellos se les colocaba en las posiciones de mayor peligro y en las posiciones, digamos, más relevantes en batalla. Y de hecho, a nivel de reputación, ellos por orgullo y honor siempre tenían la prerrogativa de ser los primeros en combate. Pero sí que hay que tener en cuenta que eran una minoría. Exactamente. La batalla de Bicoca, la batalla de Pavía. La batalla de Pavía parece ser que es la primera batalla que aparece la bandera, el estandarte o bandera de la Cruz de Borgoña, según tengo entendido. Hoy he puesto el tweet con vuestro vídeo y he puesto un cuadro de Ferrer Dalmau en el que muestra ese momento, ¿no? Ese momento en el que se recupera esa bandera, ¿no?
Sí. Entonces, De hecho, la batalla de Pavía es interesante, que el año que viene hacen ya el 500 aniversario, así que hay que rememorarla. Creo que incluso desde el ejército están haciendo alguna iniciativa para algún tipo de recreación. exactamente. Y bueno, y sobre el tema de la composición del tercio, no sé si quieres ampliar un poquito más. Sí, eso de todas formas, sobre el tema de la composición, haremos más adelante un vídeo en detalle sobre, digamos, el funcionamiento orgánico del tercio. A ver, a la hora de entender lo que era un tercio, Julio Albi lo describe como una unidad combatiente de infantería que estaba integrada por unidades de piqueros y de arcabuceros. Como ya digo, pues luego tienen mosquetes, dentro de los piqueros distintas modalidades, pero por simplificar, por entenderlo a rasgos generales. La cuestión era que los arcabuceros o las unidades con armas de fuego eran unidades más flexibles, más ágiles, que causaban importantes daños al enemigo, pero de por sí mismos el problema que tenían era que eran vulnerables ante ataques de caballería. Entonces ahí entraba la formación de las compañías de piqueros, que eran unidades menos dinámicas, pero los arcabuceros podían refugiarse con los piqueros y lograr protección. Y esto es lo que se hace en la batalla de Bicoca, que mencionaba antes, y me parece interesante mencionarla porque es una batalla muy curiosa. Nosotros teníamos siempre, ¿no?, para llamar la atención en el vídeo que subimos sobre esa batalla, el título de la batalla más humillante de la historia, pero bueno, desde luego no parece incorrecto. Es que estamos hablando de una batalla en la que las tropas españolas causan más de 3.000 bajas al enemigo y solo sufren una baja. Baja, de hecho, que no fue en combate, sino que fue porque un asno le pegó una coza a un soldado y lo mató. Entonces, esa batalla muestra la efectividad de ese modelo que daría lugar a los tercios, porque básicamente consistió en que las unidades de arcabuceros se colocaron detrás de un camino hundido que funcionaba como foso y los piqueros suizos fueron a por ellos. Destacar aquí lo que dije antes de que no solo es cuestión de valor. Aquí los suizos mostraron valentía, encontraron al enemigo en una posición fuerte, ellos confiaban en su superioridad como guerreros y fueron adelante. Ellos atacaron, pero no pudieron superar el foso fácilmente, se encontraron ráfaga tras ráfaga de disparos, porque además en esta batalla se colocaban los arcabuceros en filas, de manera que disparaba el primero, iba atrás a recargar y la siguiente fila disparaba, para asegurar así un fuego constante. Y es que por si fuese poco, cuando ya por fin consiguen los pobres suizos superar el foso, los arcabuceros se repliegan y se cubren con las unidades de piqueros que ya finalmente rechazan al enemigo. Entonces, en materia de composición, esa es la clave, es el uso combinado, eso es lo más importante antes del tercio, esa es la innovación táctica que hace que sean los reyes de Europa militarmente durante siglo y pico, esa combinación entre unidades con armas de fuego que a su vez se protegen cuando es necesario en las unidades de piqueros. Y una cosa que me pareció muy curiosa que señalaba el libro es que una cosa es la teoría y otra la práctica, de que, por ejemplo, encontramos disposiciones del año 1560 que indica que un tercio tenía que estar integrado por unos 3.000 hombres divididos en 10 compañías. Pero el autor indica que en la práctica no era así, que más o menos se tiraba con lo que se podía, que en la práctica lo normal era que un tercio fuese de unos 1.500 integrantes. De nuevo, en estas disposiciones que se hablaba de un reparto ideal, ¿no?, de tipo de soldado, se señalaba que tenía que ser más o menos el 60% de piqueros y el 40% de unidades con armas de fuego. Y de nuevo en la práctica, esto me pareció muy curioso, se indica que no era así, que era bastante común de hecho que hubiese más unidades con armas de fuego que de piqueros. Y el autor explica que las formaciones de los piqueros eran unas formaciones más estáticas y la lucha del arcabucero era más ágil, más propia para golpes de mano, ¿no?, como las conocidas encamisadas y tal. Daba un poco más juego a iniciativa más individual. Y el autor dice que por el carácter español de la época, pues se prefería utilizar ser arcabucero que piquero. También en función de las características físicas. Hay que tener en cuenta que los piqueros manejaban unas picas depende del tipo, pero más o menos hablamos de unas picas de unos 5 metros. Entonces tenían que ser hombres fuertes, hombres recios, mientras que los arcabuceros era un tipo más ideal para personas ágiles de no gran estatura.
Entonces, eso me pareció bastante curioso, que el libro afirmaba que en la práctica había un poco más de unidades de armas de fuego que de piqueros. Sí, sí, cierto. Es una curiosidad. Si vais al diccionario de Real Academia de España y buscáis Bicoca, encontraréis que significa ganga, chollo, momio, pichincha. O sea Así es. así es, o sea que eso viene de aquella batalla. De aquella Claro, fue batalla. una paliza tan grande que se ha convertido en una palabra para designar algo que se consiga fácilmente. Es que, claro, hay que tener en Exactamente. cuenta eso. Allí se enfrentaron a los piqueros suizos, que en aquel momento tenían en Europa una reputación legendaria. Y es que se cargaron a 3.000 piqueros suizos y murió un español a manos de una mula. O sea, fue una cosa increíble. Bueno, Además, me gustaba la expresión, en las fuentes de la época se decía que después de esa batalla los suizos en general no volvieron a mostrar el mismo vigor que tenían anteriormente. Fue una humillación muy gorda. curioso. Bueno, sí, sí, así fue. Bueno, ¿y la semana que viene que tenéis previsto algún vídeo en El vuestro que, canal? el que estamos preparando ahora mismo es ya para, bueno, lo subiremos unos días antes por no subir el mismo día, pero estamos centrados en uno del 2 de mayo, que estoy utilizando de hecho el artículo de tu página web que me Ah, pasaste también como fuente, que creo que es un tema muy, muy interesante. pues entonces seguramente para el 2 de mayo tendremos espacio. No sé qué fecha exactamente, pero Sí, el 2 creo que de el 2 de mayo. mayo cae en jueves. Nosotros Sí, los vídeos los intentamos subir en domingo, que suele ser el mejor día. Entonces seguramente pues los subamos el domingo anterior. exacto. Muy bien, muy bien. Pues es un buen tema. Es un buen tema. Pues muchas gracias, Nada, a ti. Abraham, por colaborar con nosotros y escucharte en este espacio. Pues ya vamos Encantado. a ir con el último tema, ¿verdad, Luz? Pues sí, Darío. Sí, sí, totalmente. La verdad es que está resultando un espacio apasionante. Nuestra historia da para mucho. Obviamente tenemos el tiempo que tenemos y los temas se intentan reducir, ¿no? Un poquito. Pero bueno, tomamos nota porque hay mucha gente escribiendo por MD diciendo que está siendo apasionante y dándonos incluso ideas, ¿no? Para futuros espacios. Vamos con Manuel porque vamos a tratar también el tema de la reina Juana, a la que injustamente se llamó la loca. Para mí es una de las reinas. Aquí habéis hablado de que tenéis personajes históricos favoritos. Sin duda, para mí, la reina Juana es uno de esos personajes favoritos. Dicen que estaba loca. Yo creo que no. Espero que Manuel ahora no lo descifre. Yo creo que fue una mujer que recibió maltrato, entre comillas, entenderlo, tanto de su padre Fernando como de su marido Felipe el Hermoso, ya sabemos cómo era, incluso de su propio hijo Carlos, pero yo creo que era una mujer tremendamente inteligente y bueno, le voy a dar el pie a Manuel para que comience Bueno, a hablarnos de Juana y yo tengo alguna pregunta, antes de seguro. decir de qué pasa Manuel, decir que yo no pienso lo mismo. Yo eso de que era maltratada, no lo pienso igual, pero bueno, a ver qué opina Manuel. Muy buena a todos, otra vez. Bueno, pues, Muy pues buena, aquí lo que Manuel. pasa es siempre lo mismo, ¿no? Que al final se mezcla la leyenda con la realidad y bueno, que muchas veces, como estamos acostumbrados a oír, ¿no? Que la realidad supera a la ficción. A ver, ¿estaba loca? ¿No estaba loca? A día de hoy la definición de la locura, yo creo que la psiquiatría, la psicología y algunos estudios forenses relacionados con esta rama afinan ya mucho más la puntería, ¿no? Ya aquello que nosotros entendíamos como locura o lo que seguimos conociendo colectivamente o como locura, sabemos que al final son trastornos, enfermedades que están ahí y bueno, tienen un tratamiento, son enfermedades que no se ven porque están en el fondo. ¿Se me ha ido la voz? No sé si se me escucha bien. No, se oye bien, se oye ¿Se bien. oye bien? Se Vale. oye bien. Eran enfermedades, a fin de cuentas, que están dentro y son más complicados de detectar, incluso ver o analizar en aquella época que cualquier otra dolencia, ¿no? de índole físico. A ver, yo creo que Juana es un personaje maltratado, primero por la historia, y sí considero que en cierta parte fue maltratada por padre, hijos y Espíritu Santo en este caso no, sino marido.
pero por unas cosas en las que ahondaremos ahora un poquito más adelante. Lo primero es decir que hay que poner antecedente a la gente, ¿no? Todo el mundo sabe que es hija de los Reyes Católicos, pero es que es la tercera hija. Tengamos en cuenta que el primer hijo siempre estaba dedicado eh, a heredar el trono, ¿no? Y por tanto se le preparaba como príncipe, ¿no? En este caso el hijo varón era Juan. Juan fue educado desde el primer momento como un príncipe heredero para hacerse con las riendas de Castilla y posteriormente de Aragón, unir ambas coronas en su persona. De otro lado tenemos a Isabel, ¿no? La mayor, que si bien también fue educada en cierta medida como futura princesa, futura reina, perdón, porque siempre había que tener una bala en la recámara para estos casos, nunca era muy seguro que el primero sobreviviese a las vicisitudes de la vida. Hay que tener en cuenta que Juana es la tercera. Juana, Juana es criada como una dama de corte, como una princesa, recibe una muy buena educación, eso es cierto, pero en ningún momento es preparada para gobernar. Es preparada para actuar como lo que diríamos una herramienta política. Al final era una niña que se crió para ser casada en el futuro con una casa real o nobiliaria de Europa y fortalecer relaciones y mermar relaciones con otros países. Este es su caso, el de ella. Es cierto que siempre tuvo una personalidad singular, ¿no? Por ejemplo, nunca se llevó muy bien con la madre, la respetaba como reina de Castilla, que era, le reconocía su personalidad, la respetaba como madre suya, que era, pero nunca casaron realmente bien aquellos dos semblantes. Principalmente porque Juana era mucho más escéptica religiosamente, mucho más dejada para el tema religioso que su madre, y todos sabemos el carácter piadoso, fervoroso y devoto que tenía Isabel, y Isabel no tragaba mucho con eso. Decía antes que Juana es criada para casarse, ¿no? Para fortalecer ramas políticas. Y bueno, pues si remontamos un poquito hacia esos años, nos damos cuenta de que el casamiento entre Isabel y Fernando le da totalmente la vuelta al calcetín de una alianza que se había establecido tradicionalmente entre Castilla y el Reino de Francia, la corona de Francia. El matrimonio con Fernando y la disputa por las posesiones napolitanas llevan a que la política internacional de ambas coronas, de Castilla y de Aragón, den un vuelco. Y ahí Juana jugaba un papel primordial, porque se va a ofrecer en matrimonio con el que conocemos nosotros, Felipe el Hermoso, Felipe de Borgoña, hijo del emperador del Sacro Imperio Maximiliano I de Habsburgo, y también por vía materna descendiente de Carlos el Temerario, y que contraía ciertas rivalidades con Francia. Aquellos territorios anexos que estaban cerca contraían ciertas rivalidades. De otro lado, fortaleciendo esa relación para mermar la influencia francesa en Centro Europa, va a entrar en juego el príncipe Juan, que casará con Margarita de Austria. No sé si hasta ahora vamos bien. Sí, vamos estupendamente. Digo, a ver si lío al personal, espero no liar al personal. No. Sí, Bueno, está siendo muy interesante. digamos que eso, que Juana realmente estaba destinada para este fin. Ella no esperaba en ningún momento heredar la corona. Ella marchará con tan solo 17 años a Flandes a conocer a su marido, que bueno, sabemos que antes no había Instagram, ni había Facebook, ni ni WhatsApp para ver la fotografía, ni conocer al personal. Embarcará justamente en el puerto, no recuerdo, en Laredo creo que embarcó. Y desde allí partirá en la mayor flota de paz que se había gestado hasta el momento por una corte. Los padres la mandaron presentándola como hija de quienes eran. Estaba compuesta la flota de unas 20 naves, tenía alrededor de 3.500 personas que la acompañaban, y además la arroparon con unas mini escoltas, por así decirlo, de 60 buques laneros que iban camino
a Flandes para el comercio de lana. Por lo tanto, la flota que los reyes católicos presentaban ante Flandes como la mejor carta de presentación de la niña no iba con una pequeña flota real, no iba con una gran flota de 80 naves. El problema es que Juana, ya desde su partida, que podemos imaginarnos a Juana como esa adolescente que está deseando salir de casa, ¿no? Por los continuos choques que tenía con su madre, su llegada no es nada benévola. Primero por las inclemencias del tiempo, que le hacen zozobrar el barco, tiene que refugiarse incluso en Inglaterra y llega a perder casi prácticamente toda su ropa y casi todo su ajuar, todo lo que llevaba desde Castilla. Y así es como se presenta allá en Flandes, con un mal viaje y sin su marido sin su futuro marido para recibirla. Felipe no se convencía a recibirla a ella porque los consejeros francófilos que tenían, que eran más partidarios de tener una alianza con Francia que romper las relaciones de la Casa de Borgoña con Francia, le aconsejaron que no recibiese a su mujer a la espera de que quizás con ese intento de repudio se pudiera renunciar a aquel matrimonio. No lo conseguirá, finalmente Juana casará con su marido y dicen las crónicas cuentan que el matrimonio en unas primeras instancias sí estuvo bien avenido porque ambos se encontraron, se enamoraron, se gustaron. La noche de boda sería espectacular, por lo que parece contar. Y bueno, hubo unos primeros meses de bastante entendimiento en los que ella solo tenía ojos para él y bueno, él dedicaba ojos para ella. El problema es que, bueno, con el tiempo Felipe, que ya en tema de mujeres era cosa aventajado, va a dejar de lado a su esposa, va a jugar con ella, en el sentido de que ella está lejos de casa, la única casa que le queda es la casa de Borgoña ahora, a la que arroparse y también se va a ir desligando poco a poco de los consejeros que arrastraba desde Castilla, esperando captar la atención de su marido. Aquí tenemos, si cabe, las primeras denotaciones de lo que se podría decir locura de Juana, que yo tampoco lo considero así, ¿no? Eran celos. Siempre sabemos que hay personas más y menos celosas. El caso de Juana era una persona muy celosa. Hay expertos que dicen que estos celos podrían deberse, entre otras cosas, a la escasez afectiva que tuvo de niña con respecto a sus padres. Nunca es que fuese el ojito derecho de ninguno, tuvo atendida, pero digamos que los padres tenían muchísimos otros quehaceres. Y bueno, que también se veía sola allí en Castilla, en Flandes, y el único arropo que podía encontrar era el de su marido, ahora Felipe el Hermoso. Pero perdona que te interrumpa un poquito. Antes de entrar en esa historia con Felipe el Hermoso, ya había tenido episodios extraños sobre su estado mental, ¿no? Según un relato de su madre, en una ocasión permaneció en el recinto exterior del castillo de la Mota del Campo, de Medina del Campo, descalza y sin ropa de abrigo hasta las 2 de la mañana, en una de las noches más frías del año. Digamos que porque se le cogió una perreta. Sí, tuvo bastante. Eso no sé si sucedió antes o después, porque Fue después. creo que fue después, porque luego te comento con precisión. Y estas cosas a Isabel no le casaron muy bien en su cabeza. A ver, en Flandes ya tendría comportamientos extraños de antes, sí, pero ahora es cuando se agudizan verdaderamente. Los celos que despierta hacia su marido llegan a alguna gente de los que estaban alrededor a decir que llegaban a ser incluso enfermizos. Esto no es que se escribiera a posteriori, sino que se escribía allí en el momento y eran cartas que a veces escribían los mismos consejeros que Isabel había mandado con su hija y ellos reportaban esa información a Castilla. Isabel se hace cada vez más conocedora. Isabel era perfectamente conocedora de que había dado, por desgracia, con un mal marido, pero que aparte la hija se las traía también. Es decir, que la hija estaba armando también algunos pifostios tremendos en la corte de Borgoña, que no era una corte tampoco nada parecida a la de Castilla. Juana venía de una corte muy austera, digamos, más familiar, y ella se encuentra con una corte en la que la excentricidad brillaba por todas partes, había mucha más promiscuidad de la que podría verse también en Castilla, ¿no? Es decir, ella entra en shock en aquel mundo, aunque poco a poco se va a adaptar a él. Pero bueno, llevando esos celos, mal llevándolos, bien llevándolos, como queramos verlo, va a tener con Felipe allí 2 hijos.
Entre ellos estaba el futuro Carlos, el que será emperador y rey de España. Y sabiendo que su hermano ha muerto, llegando las noticias de que el príncipe Juan, futuro heredero de ambas coronas, ha muerto, llegará a Castilla en el año 1501. Bueno, murió primero Juan, después Isabel, su hermana Isabel, la siguiente en la línea de sucesión. En 1501 viajará junto a su marido a Castilla para jurar los cargos que le correspondían como herederos al trono de Castilla. Así es. Este primer viaje, digamos que lo realiza bien, va acompañada del marido, no parece haber ningún problema. En Toledo las cortes la reciben, creo que juraron en la catedral, si mal no recuerdo. Todo bien, los reyes también contentos de que podían tener asegurado aquella herencia. No terminaron de fiarse de Felipe porque no era una persona que les cayese simpático, y menos a Fernando. Fernando, sobre todo, no podía ni verlo por los círculos francófilos que tenía. Además, recordar que, si no me falla la memoria, ellos llegan a España no por mar, sino por tierra. Y para llegar por tierra tuvieron que atravesar Francia. Creo que tardan varios meses, unos 6 meses en llegar a España. Eso a Fernando no le gustó ni un pelo, que antes de visitarlos a ellos visitaran al Delfín de Francia. Pero bueno, así discurrieron, conocieron un poco el territorio, conocieron un poco a sus súbditos, las principales casas nobiliarias, ya se disputaban el favor del futuro rey de España. Y hasta 1503 Felipe va a regresar a Borgoña, en vistas a solucionar algunos problemillas de gobierno que tenía por allí. Aquí es cuando sucede el episodio que tú comentas, Darío. Juana estaba deseando irse con su marido. Juana no soportaba estar en Castilla. Ella había gestado una dependencia tremenda con respecto a Felipe. Y aquí es donde se produce ese episodio en el que ella le pide a su madre regresar a Borgoña para supuestamente estar al cuidado de sus 3 hijos y también estar con su marido, y su madre se lo deniega. Su madre no quiere que la heredera vuelva a realizar un viaje que la ponga también en peligro. Eso era lógico. Y se coge tal berrinche que realiza lo que tú dices. En el Castillo de la Mota montó una buena, como tú comentas en este relato, y Isabel trató incluso de enterrarla, pero visto lo visto, convino que era mejor dejarla partir, visto la que había formado, y que muchos nobles acudían a ella preguntándole qué es lo que le pasaba a la princesa, que estaba demostrando comportamientos que no eran propios de la hija de unos reyes de tal clase, ¿no? Isabel culpó a la hija como pudo y la despachó para Borgoña, intentando evitar cualquier desplome por el estilo en su corte. Ya tenía bastantes problemas y tenía bastante bien asentada la corte como para que ahora la niña se la desembarazase. Y bueno, ella marcha dejando aquí a un niño, a Fernando, que Sí. le pondrá ese nombre en honor a su abuelo, y lo dejará aquí, que sí se lo piden los Reyes Católicos, que se queden aquí ese niño para educarlo, pues que no sabrían qué podría pasar en un futuro. Y ella marcha con su marido de nuevo. Hacia 1504 es cuando regresa de nuevo de Borgoña a España, recibiendo la noticia de la muerte de su madre, y ya no volverá a ver a sus hijos, al menos a los que deja en Borgoña, hasta muchísimo tiempo después. Mira, el caso de Carlos despide a sus padres, a su padre no lo volverá a ver cuando lo despida con esta edad, ¿no? En 1504. Y a su madre no la volverá a ver hasta que él llegue a España, posteriormente, en 1516. Y no estoy seguro ni si en 1500 las comunidades. Yo creo que en 1516 creo que sí llega a ver a la madre. Creo que sí. Aquí podríamos hablar un poquito del testamento, ¿no?, de Isabel, porque Isabel dispuso en su testamento, según tengo entendido, que en el caso de que ella no quisiera o no pudiera entender la gobernación de sus reinos, fueran regidos por su esposo Fernando el Católico y por su nieto Carlos cuando cumpliera la edad de 20 años. Claro. Yo no sé si, incluso yo he leído alguna vez que manipularon este testamento, los que defienden que Juana estaba bien de sus cabales, digamos. Pero también A he ver, leído que no tenía ningún interés en gobernar.
Exactamente. Ella no había sido criada para gobernar. Ella sabía, a ver, sabía de la importancia de lo que era la monarquía, etcétera. Sí, eso sí lo sabía. Pero no sabía de la importancia ni de la realidad ni de la envergadura, ni estaba preparada para unas tareas de gobierno. Y mucho menos para heredar la gestión que habían realizado sus padres. Yo creo que ella era plenamente consciente y que ella mostraba total desinterés. De hecho, en la primera concordia que se llega a firmar, que es la concordia de Salamanca, ella acepta un poder tripartito en un inicio entre su padre, su marido y ella. Es decir, ella que por herencia le correspondía realmente aquellos designios de Castilla al menos, podría haber peleado por ejercer el gobierno plenipotenciario como le correspondía, pero ella acepta de partir el poder en 3 partes, cederle uno a su padre, otro a su marido y quedarse ella en la tercera en discordia, como quien dice. Pero bueno, esto cambiará justamente cuando lleguen a España, ya los nobles empiecen a ganarse el favor de Felipe. Felipe se vea con fuerza y Felipe reclame el trono para sí. Lo van a nombrar rey, va a ejercer como rey y ella en ningún momento se va a preocupar por esas tareas de gobierno ni por decirle a su marido, oye, que yo estoy aquí. También el marido jugó también mucho con ella, sabiendo de las dolencias mentales que padecía, ¿no? de esas debilidades. Por el micrófono interno me dice Miguel Ángel que quiere comentar algo sobre Felipe. Va, adelante. Nada, muy buenas. Nada, estaba muy entretenido escuchando ahí a Manu y estaba pensando, a ver si comenta sobre Felipe el Hermoso y su francofilia, ¿no? Reconocida, además. Y sí, lo ha comentado, ¿no? Y es curioso que, por ejemplo, en un tratado que estoy trabajando yo ahora, el Tratado de Lyon de 1503, el 5 de abril concretamente de 1503, pues este Felipe el Hermoso es enviado por Fernando el Católico a firmar, digamos, la paz de una de las guerras de Italia con Luis XII, ¿no? Y el caso es que Felipe hace un poco lo que le da la gana, pensando en quedar bien con Francia, y prácticamente cede Nápoles al Reino de Francia, ¿no? Bueno, el acuerdo tenía unas condiciones más, que quedaban la hija del rey de Francia y su futuro hijo Carlos como futuros herederos. Bueno, pero el caso es que lo que entendió Fernando Católico es que su yerno lo estaba traicionando, entregando el reino de Nápoles a Francia, ¿no? Además, el gran capitán se niega a retirar las tropas que tenía en la frontera, porque Felipe el Hermoso le ordena retirarlas. El gran capitán se niega porque dice que no había recibido orden directa de su rey, que era Fernando el Católico, ¿no? Y eso que hablamos muchas veces de estas rifirrafes que había entre Fernando y el gran capitán. Pero el gran capitán, ante todo, dice, a mí el rey no me lo ha mandado y tú no eres nadie. O sea que directamente el gran capitán invalida este acuerdo y Fernando el Católico ratifica la invalidación de este acuerdo, que de haberse producido, hubiera quedado Nápoles en control de Francia y hubiera parado la guerra, y hubiéramos perdido esa gran batalla de Ceriñola, ¿no? Que son apenas casi 20 días después, ¿no? En la que, bueno, la monarquía hispánica pues arrasa al Reino de Francia, ¿no? Simplemente eso, que hay que tener también mucho cuidado con este pájaro, con Felipe el Hermoso, que creo que es un personaje que está poco estudiado, ¿no? Y sus intereses particulares, ¿no? Que Manu lo ha dejado así entrever bastante bien, ¿no? Que tenía él sus propios intereses, esa manipulación que hacía de Juana, y es un personaje muy interesante, ¿eh? Sí, Simplemente ¿no? eso. Y es lo que tú dices, él pensaba en clave borgoñona. Él no Efectivamente. pensaba, a él le daba igual la península, él sabía que iba a ejercer como rey de la península, pero los territorios que le interesaban era Borgoña, que era el territorio más rico de toda Europa en aquel momento. Con muy poco él tenía mucho y él pensaba también en clave imperial. A ver, es que ellos tenían. A ver, esto es ponerte en contexto, ¿no? A mí como español me cae como el culo. Las Eso cosas es. como son. Pero como estratega de sus intereses, pues era un muy buen político, sí, pero para lo Claro, suyo. claro, a él le interesaba fortalecer esa Pero aquí alianza. hay que animar a nuestro equipo, aquí hay que animar a Fernando. Eso es, eso es. Por eso, justamente, es muy curioso que cuando él consigue quitarse a su suegro, creo que fue hacia junio, el 27 de junio de 1506, llega a la Concordia de Villafáfida, ¿no? Fácil, sí. Pues creo que se despluma al suegro a cambio de unas compensaciones económicas
Y bueno, sabiéndose ya ganador del favor de una parte Sí, importante de la nobleza. el rey Iuris Lloris, ¿no? Este nombre latino, ¿no? Iuris Lloris de Castilla, sí. Efectivamente. Exacto. Y bueno, qué curioso es que después de, entre comillas, dejar entrever, dejar un poco como en ridículo a su suegro, Sí. apenas 3 meses después cae enfermo con una apoplejía tremenda, escupiendo sangre. Yo no sé, yo veo por ahí envenenamiento, pero... ¿Qué estás sugiriendo? Os voy a leer los síntomas, según un médico de la corte. A ver, Estábase con calentura y con sentimiento en el costado, y escupía sangre, y se le hinchó la campanilla, que decimos úvula, tanto que apenas podía hablar. Claro, pues, algo pasó por ahí. Seguidamente, los servidores flamencos de Felipe el Hermoso procedieron a embalsamar su cadáver. Fue enterrado en la Cuartuja de Miraflores, cerca de Burgos. De pronto, Si es Juana que- recordó que su esposo había pedido en su testamento ser enterrado en Granada y ordenó que fuera desenterrado. Y aquí comienza el lío este del enterramiento o no, Hoy, que no sé si es cierto. el famoso cuadro este que está en el Prado, que es maravilloso, Sí, del sí. traslado del cadáver de Felipe el Hermoso. Refleja además muy bien las crónicas de Pedro Mártir de Anglería, que Pedro Sí, Mártir acompañó al... lo acompañó en la comitiva, efectivamente. Exacto, y él daba cuenta de que ahí había cosas que no encajaban con Juana. A ver, Aquí, la aquí os mujer quiero decir se... una cosa que me dicen mucho cuando publico el libro de Juana, y es que Juana lo que quería era, a ver si lo entendéis, porque es que es una cosa que me han dicho varias veces. Ella quería mantener el cadáver de su marido sin enterrar, porque de esta forma no podía ser casada con otra persona, con otro rey. Yo no sé si eso tiene alguna verisimilitud, pero Yo creo os que lo digo que me lo han dicho un montón de veces. Nunca lo había escuchado. yo creo que eso son leyendas románticas, ¿no? En torno a esta historia que se han hecho muchas, ¿no? Incluso lo que venís hablando desde el principio, ¿no? Magnificar el apodo de Juana la Loca, ¿no? Que, bueno, después de esto aún fue pretendienta, ¿no? Aún tenía bastante que decir, ¿no? Claro. Después de la muerte que nos contará ahora Manu, supongo. No, sí, sí, es cierto, pero que A empezar, el cortejo fúnebre respondía a cualquier cortejo fúnebre de la época. Eso es indiscutible, es decir, una comitiva bien empleada, con sus nobles, hachones o cirios encendidos acompañando esa comitiva, pero es cierto que había ciertas excentricidades en el cortejo, como por ejemplo lo de andar de noche, obligar a la nobleza, que ahí fue cuando ya se cabrearon los nobles, porque fue un cortejo que creo que duró alrededor de unos 8 meses, también porque su padre puso mucho impedimento en el traslado a Granada, porque no quería que ese pájaro fuera enterrado en Granada antes que él. Eso era un dolor de cabeza que tenía Fernando. Y también por las constantes de intentar, vamos, de intentar no, de desvelar el cadáver para verlo continuamente, para asegurarse de que no lo habían cambiado, etcétera. Son cosas que refleja Pedro Mártir de Anglería, que, como ya digo, lejos de las leyendas, yo lo considero un humanista y buen fidedigno de su época. Bueno, pues los que están a favor de que Juana no estuviera loca, perdón, o estuviese, como queréis decir, mantienen que Anglería mentía, ¿eh? Bueno, una cosa, Darío, para el que quiera buscar de lo que estamos hablando, que busque Pradilla, Juana la Loca, que Francisco Pradilla es el autor de esta, bueno, es un cuadro historicista, ¿no? Pero refleja un poquito lo que estamos contando, ¿no? Ese cuadro que está en el Prado, que es además inmenso y se puede apreciar un poco esto que comentaba Manu de los cirios, de esa nobleza ya harta y cansada, porque refleja un poco las crónicas de Anglería, que no dejaba de ser un cronista, y aparte siempre hay que tener en cuenta que cada persona cuenta las cosas desde su perspectiva. Por ser un cronista y vivir en la época no tiene por qué tener la verdad absoluta, mucho ojo con todo esto, ¿no? Y siempre la importancia de la historia comparada, claro. Y luego también aquí viene, aquí Luz quiere decirnos algo. Sí, en relación a lo que estáis comentando, Darío, bueno, que has comentado, has apuntado tú directamente. Es cierto, yo también lo he oído, incluso he llegado a leerlo en algún libro, hablando sobre la historia de Juana, el tema de que lo desenterrara y lo quisiera llevar hasta Granada y todo este tiempo que transcurrió y demás.
dicen que era porque efectivamente no quería que la casaran de nuevo, que en Castilla existía una tradición en aquella época de que una reina viuda no podía contraer matrimonio de nuevo otra vez si su marido estaba insepulto. ¿Vale? Entonces, de ahí que digan que no estaba tan loca, que era inteligente y que supo también, bueno, pues Bueno, entendiendo lo que era el padre, lo que era, qué decirte, o sea, que sabía muy bien lo que hacía, bueno, pues aquí vamos. ya tenéis No sé si es verdad o no, pero lo digo como a dos apunte, nada historiadores más. que lo desmienten. O sea que, en fin. Bueno, Ya ves que es complejo, es complejo. Claro, si es que a ver, la nobleza se quejó bastante porque ya se tiraron mucho. Claro, a ver, ella miraba por sus intereses, eso está claro. Yo ahí no le quito la razón a Luz. Pero la pobre comitiva que iba detrás tenía al final que sobrellevar todas aquellas jornadas. Y bueno, tened en cuenta que si no apuntan mal los datos que yo consulté en una ocasión, se gastó más de $500.000 de maravedíes en las expensas fúnebres. Es decir, que se formó, a ver, para lo que era un enterramiento de la época o para lo que era un cortejo fúnebre de la época, fue demasiado majestático. y luego ya tenemos la historia también esa de que estando depositado en estos viajes que hacía de pueblo en pueblo de Castilla, hasta llegar, supuestamente para llegar a Granada, en uno de esos llegan a un pueblo, creo que es en Santa Clara, en Tordesillas, y, y, y ordena sacar el cuerpo del convento, porque hay muchas mujeres, y entiende y lo saca fuera y comprueba que realmente en el ataúd está su marido, que también no sé si este episodio es cierto. Sí, eso sí se ha comentado. Yo no sé si ahí justamente, pero sí que se cuenta que lo solicitaba con asiduidad, ¿no? Antes de cada partida de la jornada, para asegurarse de que no habían cambiado el cuerpo. Pero bueno, vamos a dejar a Felipe que esté dando vueltas por ahí. Y para darnos cuenta de la personalidad de Juana, de lo que hemos comentado antes, ¿no? De que era una chica que tenía poco interés por los asuntos de gobierno. Y es que lo demuestra aquí también, ¿no? Porque una vez muerto el marido, cualquier gobernante de la época, ¿vale? Su periodo de duelo puede pasarlo, eso es cierto. Pero cualquier gobernante sabe que, aparte de un periodo de duelo, hay que tener en cuenta que tienes unas tareas de gobierno asignadas. A la muerte de Felipe se desentiende de sus funciones ese mismo 24, ya estando antes de morir él, ya para el 24 de septiembre ella ya desiste de sus funciones, no quiere saber nada de las funciones de gobierno. Y por ese vacío de poder que deja ella, Cisneros, creando un consejo de regencia sin ni siquiera pedirle a ella consentimiento, porque no le pidió consentimiento, eso es cierto, pero hay un vacío de poder y la corona de Castilla tiene que gobernarse, no puede quedar varada. Crea un consejo de regencia y sin ni siquiera consultar a la hija, llama a Fernando para hacerse cargo de la regencia de Castilla hasta que el tiempo lo permita, ¿no? Juana sé que se opuso en un inicio, no le hizo ninguna gracia que el padre acudiese a gobernar su corona, lo que era su corona. Y bueno, al final, tras una reunión entre ambos, Fernando consigue convencerla para que le entregue el poder y 2 años después es cuando el padre ya definitivamente la encierra en el palacio de Tordesillas junto a su hija, la última hija que tuvo, que la tuvo ya después de morir Felipe el Hermoso, su hija Catalina, que realmente va a ser la única verdadera compañía que le va a quedar hasta que se la arrebaten para cuando se formalice su matrimonio. Muy bien, bueno, pues ya son las 10 y llevamos 1 hora y media y otro día acabaremos con Juana. No sé si tenemos algún oyente o alguien que haya dicho algo, Luz. No, tenemos a la sala muy silenciosa, escuchando y no, de momento no sé, si alguien quiere comentar algo, por favor, levantáis la mano o escribís abajo en la burbuja, ¿vale? Es que yo creo que ha sido tan apasionante todos los Sí. relatos que se han expuesto aquí en el espacio que está todo el mundo. Mira, ya tenemos a alguien por aquí. Vamos a ver.
Bueno, pues lo que están diciendo y que os transmita que muy interesante el espacio. O sea, realmente no veo preguntas. Yo creo que más lo han tomado efectivamente como, mira, tenemos aquí a Ah, Javier. mira, Javier. Vamos a ver. No sé si ha podido coger el micro. Sí, ya le tenemos aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Nada, solo era por saludaros, lo primero, y otra vez Muchas daros gracias. las gracias por estos espacios. ¿Qué tal, Gonzalo? Y luego una cosa, no sé quién es el que ha dicho, hablando, es que por matizar una cosa o por ampliar, ha comentado alguien, pero no me he quedado quién ha sido, que la comitiva funeraria de Felipe, pues que era más o menos como la de la época, que no era una cosa extraordinaria. No sé quién es el que lo ha dicho. No sé si ha Manuel. sido No, Manuel. yo me refiero en formato y Sí, forma. sí, en forma. Y digo, es que me acuerdo inmediatamente que efectivamente pues, la gente me imagino que muchos de los que estén oyendo se acordarán de la anécdota de San Francisco de Borja cuando está en la comitiva acompañando años después al cadáver de la reina de Isabel, la mujer de Ah, Carlos sí, I. cierto. Y es que es más o menos igual, y que es de cuando él, que todavía es un cortesano, es cuando al descubrir, o sea que tampoco era Juana solo la única que iba todos los días descubriendo el féretro para ver qué a su marido, sino que lo que le pasó a Francisco Borja, ¿no? Que en una de estas, cuando ya habían pasado varios días y además hacía bastante calor y se había estropeado el cadáver, al abrir el féretro y ver cómo estaba el cuerpo, que habían pasado ya varias semanas, es cuando le causó esa impresión, que es lo que le hizo cambiar su forma de ver el mundo y que al final se hiciera sacerdote y, bueno, y jesuita. O sea que, y esto es por lo menos, no sé exactamente los años, pero será como 25, no que digo Sí, más de 25, 30 más o de 20. 45, 40 años después. Sí, sí. O sea que la anécdota de San Francisco de Borja es un reflejo de que lo que hizo Juana con su marido era lo que era lo habitual, no un síntoma de esa locura. Bueno, pues mira. Y luego sobre la locura, sí, una cosa que me he acordado, mira, acabo de acordar ahora mismo. No me acuerdo si es el cura de los Palacios, no recuerdo, que puede ser la crónica de los Reyes Católicos del cura de los Palacios, que habla como una noche, 1 o 2 años antes de que Isabel muera, estando en Medina del Campo, en el Castillo de la Mota, le dio una crisis a Juana, que se subió por la noche a los tejados del castillo, que además hacía mucho viento, y que tuvieron que acabar ahí a las tantas de la madrugada, la reina con 2 soldados haciéndola bajar porque estaba ahí subida, encaramada a un tejado diciendo cosas sin sentido y que no había forma de bajarla. O sea que la pobre mujer, pues eso, no estaba tanto como se dice, pero sí estaba algo. Algo sí. Eso, Y es que eso. Que luego antes, otra cosa antes es no, que se haya manipulado y utilizado y utilizaran todos, pues sí, también es verdad, que lo utilizaron todos. Antes Javier no lo comentaba, pero bueno, ya había una enfermedad, había enfermedades mentales ya heredadas de la casa de Avís, que eso por la vía materna. Ya la madre de Isabel había tenido ciertas afecciones. Y lo que yo, según he leído en los últimos estudios que Y se la han abuela, estado perdona. publicando, Y la abuela también, la abuela era inglesa, la Lancaster. exacto, también. Y yo, según he estado escuchando, la muchacha podría ser que tuviese unas depresiones que, bueno, todos sabemos que mentalmente eso es genética también, ¿no? Somos más predispuestos a caer en ciertas enfermedades, a tener ciertos padecimientos, somos más duros o débiles mentalmente. Y esta chica puede ser que tuviera melancolías o depresiones y, bueno, que al final abonadas por unas cosas u otras, como por todo lo que padeció, terminara desembocando en una esquizofrenia que es lo que se revela en sus últimos días o meses de vida. Sí, 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 muy bien apuntado, porque la verdad es que el problema de esto es que es difícil conseguir un diagnóstico. Sobre todo es muy difícil conseguir un diagnóstico en los primeros años. Y luego ya al final, como dices tú, sí se ha escrito muchas veces porque ahí hay más testimonios, hay descripciones más exactas de lo que le pasa. Bueno, pues bueno, igual que con la propia Isabel, ¿no? Que al final, pues hoy sabemos perfectamente que de lo que murió Isabel con un 90% de seguridad es que fue un cáncer de estómago, ¿no? Porque viendo las descripciones de la enfermedad, pues los médicos hoy lo pueden estipular con bastante acierto. Pero en el caso de las enfermedades mentales es complicado, es bastante complicado. Pero bueno, que no quería más que añadir Yo, esto para reforzar lo que habéis dicho y mandaros un saludo a todos. yo ¿Vale? hace un par de años puse en el hilo que una opinión de Vallejo Nájera de que
de que Juana sufría esquizofrenia o no me acuerdo exactamente qué enfermedad. Bueno, la que me montaron. Bueno, la que me montaron. Ya, yo ya lo he quitado del hilo y aquí paz y después gloria. Pero es que, Porque, mira, dime, tú lees relatos de los últimos meses de vida, bueno, los últimos días te podría decir, cuando San Francisco de Borja, creo que fue que acude a darle la extrema unción, no sé si me puede corregir con esto, Javier. Y a Francisco de Borja le cuenta que tiene miedo porque hay un gato que que se ha comido aparte de su séquito, que el gato se ha comido también a gente de su familia, que la mujer decía que lo veía, ¿no? O episodios finales también en los que comentaba que a ella no la estaban tratando las damas de corte, que ella tenía brujas allí que estaban constantemente escupiendo al agua bendita, etcétera, 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 etcétera. Y justamente en estos periodos de esquizofrenia es cuando ella se vuelve más devota de Cristo, porque anteriormente siempre se había mostrado muy escéptica, se negaba a ir a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece ser que justamente cuando se vislumbran estos episodios de esquizofrenia más fuertes es cuando parece que también cambia su percepción de la religión. No sé si tendrá algo que ver. pues no lo sé, pero vamos, yo os comento lo que me dijeron en su momento, que me montaron un cirio que no veas. ¿No? Un cierto personaje que no voy a decir quién es porque no me da cuenta. Pero sí, me hicieron hasta una campaña ese día por decir la opinión ni siquiera era mi opinión, era la opinión de un, no sé si es psiquiatra o psicólogo muy importante, como era Vallejona. Tenemos aquí otra persona, Luz, no sé si lo ves. A ver, Darío, permíteme porque hay algunas preguntas que nos han dejado en la burbuja, ¿vale? Y hay dos en concreto que quiero leeros por si podéis contestarlo, ¿vale? Aquí alguien desde Chile eh, eh, pregunta si podéis sugerirle algún autor o libros del tema que se han tratado aquí, en este espacio hoy. Eso por un lado. Y luego tenemos otra pregunta que se refiere a los tercios. Y preguntan que si realmente son herencia de alguna legión romana o alguna otra formación romana. A ver si podéis clarificar esto y aconsejar sobre algún autor o Te he ido libro. la voz. Dice, ¿a los tercios realmente son herencia de alguna legión romana u otra formación romana? Esa es la pregunta. Yo creo que no. Correcto. Y se nos ha ido ya hazañas y en esto no lo podemos contestar, lo sentimos mucho. Y con respecto a los libros, pues yo creo que hay un libro de Manuel, ¿cómo se llama? Manuel, a mí los que más me han llenado son los de Manuel Fernández Álvarez. Exactamente. Tiene dos, para mí ha sido siempre un historiador, siempre hay que leerse más de un libro, ¿vale? Sí. Para contrastar. Pero si alguien quiere tomarlo como referencia, Manuel Fernández Álvarez es un historiador exquisito. Y de él, vamos, él parió dos libros magníficos sobre Juana, que yo tuve la ocasión de tocarlos durante la carrera. Y yo creo que se puede encontrar bastante acerca de la información de la reina maldita, la pobre. Para mí también es el mejor. Y nada, creo que tenemos a otra persona. Sí, tenemos aquí a Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, yo estoy desde América, pero estoy llegando tarde a la sala. Quiero primero dar las gracias porque hay pocas salas como esta en X-Space. Me encanta y me encanta la historia de España. Ahora, porque yo entré y veo el título Alfonso XIII, los tercios y Juana de Castilla, ¿no? Mi pregunta es, y no sé si ya de repente la habéis discutido, ¿hasta qué punto realmente estaba loca? O sea, el hecho de que la reina, a raíz de la muerte de su esposo, tuviera que viajar para todas partes con el féretro, o sea, con la urna de su esposo, pues no nos dice mucho de que estaba muy cuerda, pero es verdad que también tenía momentos de lucidez y que sabía lo que estaba pasando. ¿Hasta qué punto la reina no estaba preparada para gobernar y que Isabel, su madre, había notado cambios en su carácter cuando la trae desde Amberes y trata, porque ya le quedaba nada más Juana, y entonces le escribe, y es cierto que a la muerte, casi a la muerte, le dice a Fernando que él tiene que cuidarla porque ella piensa que
no está muy preparada para ser reina, ¿no? Y luego ese apodo de Juana la Loca, pues siempre me pareció que era un poco como de los detractores de los reyes católicos. Bueno, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto piensan ustedes que Juana estaba loca? Gracias. Nada. Ya lo comentó Manuel antes, pero no sabemos hasta qué punto exactamente estaba loca o no loca. Lo que sí sabemos es que por lo menos no tenía mucho interés en gobernar y que se demuestra con varios episodios, como uno de ellos pues puede ser el traslado de su marido por los pueblos de Castilla durante 8 meses. Sí, lo que hemos dicho, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que tenía? Pues seguramente tenía ya de congénita unos trastornos mentales que, bueno, pues a causa de distintos episodios y el trato que le dieron entre unos y otros, se fueron agudizando hasta, bueno, poner a la mujer ya contra las cuerdas al final de su vida, ¿no? También el hecho de quitarle la única persona de su familia que la acompañó en el encierro en Tordesillas, que era su hija Catalina, era arrancarle una parte de sí, porque ella también en Catalina veía la posibilidad de criar a aquella hija que nunca crió. Ella se despreocupó bastante de sus hijos, con el tormento de vida que tuvo, ¿no? Y el quitarle a aquella hija suya de verdad, ya que la estaba criando como tal, y que era su única compañía, también eso le tuvo que dar un golpe tremendo que hiciera a más aquellas dolencias mentales que ella tuviera. Y interés de gobernar, como ha dicho Darío, ninguno. Luego, aparte, que interesaba que estuviese loca, pues sí, que interesaba, porque ese interés le permitió al padre gobernar el tiempo que pudo gobernar, y al hijo también le permitió gobernar durante todo el tiempo que pudo gobernar. Ellos eran reyes en favor de la cesión del poder gubernativo de la reina. Sí, sí, sí. Bueno, Darío, creo que ha sido muy interesante todo lo comentado. No sé, Gustavo, si te han respondido. Obviamente se ha tratado todo este tema, pero tenemos que ir cerrando. Sí, porque mañana hay que levantar. Seguiremos abriendo espacios, Bueno, claro. voy a saludar a Así que, Maite, que nos Darío, ha escrito, para agradecerle que nos ha escrito. Me sorprendió escuchar que Alfonso XIII realmente se fue y que nadie lo echó. Pues así fue. Y nada, saludos he visto Salamanca, de Salamanca, México. O sea, Salamanca, México. Y muchas gracias por contactar con nosotros. pues nada, por mi parte, daros las gracias por poder formar parte de esos espacios de historia de los que siempre aprendes y que son tan apasionantes, ¿no? Y el tema, por ejemplo, de Alfonso XIII o el que estáis tratando ahora mismo sobre la reina Juana, desde luego es apasionante. España tiene una historia increíble, como hemos comentado al principio, daría para muchas películas. Afortunadamente algo está despertando, cada vez hay más interés por conocer la historia, lo cual es fundamental. Y bueno, y esto es una labor que estáis haciendo además realmente encomiable. Así que por mi parte, nada, agradeceros mucho este tipo de iniciativas. Te doy la palabra, Darío, a ti y Manuel, darte las gracias y un abrazo y nos seguimos viendo por aquí. Y saludo de paso a amigos que veo aquí en la sala, a los que os agradezco que hayáis estado durante todo el espacio, como es Rocío, Mar, Teresa, JC, Butra, Egone, muchas gracias a todos. Y nada, todo tuyo, el micro. Darío, despide la Bueno, sala. para deciros que el 21 domingo, bueno, espérate, porque digo el 21 domingo y a ver qué ocurre, pero bueno, porque yo os anuncio que si juega el Madrid es complicado, a ver, pero seguramente el 21 estemos aquí de nuevo. Y agradecer sobre todo a Manuel, que es el que nos queda, que los demás han tenido que irse a hacer sus labores, su presencia, que siempre digo que no sabéis la edad que tiene y lo formado que está, y si lo supierais, pues os daría un patatús, con perdón de Dios. Y nada, pues hablamos, y os vemos. Manuel, pues muchísimas gracias por estar aquí. Nada, a ti siempre por tus halagos, hombre. Y nada, y de verdad que gracias por invitarme a estos espacios y permitirme colaborar.
No, y muchísimas gracias a Miguel Ángel, que es la primera vez que participa en nuestro espacio, a Miguel Ángel del Reto, por supuesto. Un día tenemos que hablar con él de su libro La segunda columna. Es un experto africanista. Hoy ha traído el tema de Alfonso XIII y, como veis, pues es experto en el tema. Y bueno, y pues sobre todo recomiendo ver los vídeos del canal de Hazañas de España, que cada semana trae un vídeo nuevo. Nos ha anunciado que el siguiente será sobre el 2 de mayo. Y yo creo que la semana que viene, el domingo, no va a haber espacio porque, como me temía, el domingo juega el Real Madrid-Barcelona y si abrimos el espacio, pues nadie nos va a escuchar. Entonces, a ver si lo podemos hacer el sábado. Sí tenemos juego, por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, Darío.